no se opera nada. No, sí, te imaginas, te vamos a mentir con eso. Gracias. Bueno, me imagino que el misterio será entonces, ¿dónde está la palabra momia en la Biblia? Bueno, la palabra momia es bastante más moderna que la escritura, ¿no? Pero hay un detalle que nos va a llevar a decir, bueno, no hay mucha más vuelta, tiene que ser de esa forma, ¿no? Y vamos a empezar la película al revés, por el final. Vamos a ver juntos los últimos 5 o 6 versículos del libro de Josué. Josué capítulo 24, ¿sí? Y vamos a tomar los últimos 5 versículos, ¿se puede retroceder? Último capítulo de Josué. Josué capítulo 24, vamos a empezar por ahí. Acá está. Después, dice ahí, Josué 24, 29. Después de estas cosas, ¿murió quién? Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Ciento de cuánto? 110 años. 110 años. Grábese este número porque también es importante, ¿no? Después lo vamos a relacionar con otra cosa. Dice que murió ¿quién? Josué, hijo de Nun. Ahora, los memoriosos, y por supuesto los pastores no intervienen porque no me van a quemar el chiste. Es para los demás. Usted la guarda la respuesta y después la cotejamos. Este Josué no se llamaba Josué originalmente. ¿Alguno se acuerda quién era? Es alguien al que Dios le cambió el nombre. Oseas, hijo de Nun. Osías, hijo de Nun. Dios le cambió el nombre por Josué. Este Josué es Yeshua. Comparten el mismo nombre y la misma raíz que José para nuestro castellano. José, Josué y Jesús. Este es Yeshua, ¿no? Y Dios le cambia el nombre, ¿por qué? Bueno, hay una gran razón, ¿no? Oseas, Osías, Osúa, en hebreo, es salvación. Pero Yeshua es Jehová salva. Dios es el que otorga la salvación. No es una tontería, ¿no? Y comparten nombres 3 personas en nuestro castellano: Josué, José y Jesús. Esta es la persona que muere, ¿no? El líder de Israel. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo, lo vuelvo a repetir a propósito, de 110 años. Próximo versículo. Y le sepultaron en su heredad de Timnat Será, que está en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. ¿Sí? Se ve que había un gasoducto, no, mentira. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Próximo. Y enterraron en Siquem los huesos de Josué. Claro, uno lee rápido. Vieron que cuando uno está terminando el libro de Josué, y encima es el libro de Josué, acaba de decir que murió Josué, entonces ¿a quién van a enterrar? ¿A Josué? No. Vamos a leer en detalle, la Biblia no se equivoca, ¿eh? Fíjense que es otra persona ahí. Y enterraron en Siquem los huesos de José. Este es otro. Comparte la misma raíz, pero es otra persona, ¿no? Que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Quiere decir que Josué murió ahí y lo enterraron. Pero este otro José lo trajeron de Egipto. O sea, estamos hablando de cientos de años más atrás, por lo menos 500 años antes de llegar aquí. ¿Y qué hacían con los huesos? ¿Qué es esto de traer los huesos de José, no? Habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Hasta acá está bien. Ahora vamos a pasar a otro pasaje. Entonces aquí lo tenemos a Josué que muere, lo entierran en un lugar y al mismo tiempo, cerca de allí, entierran a los huesos de José. Pero entonces, ¿qué hacían los huesos de José en posesión de esta gente? ¿Y por qué? Bueno, vamos a retroceder, vamos a la película para atrás ahora, ¿no? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 13, verso 17 en adelante. 13 del 17 en adelante. ¿Sí? Lo tenemos en la pantalla, si ustedes lo quieren seguir. El que lo tiene en Biblia de papel, mejor todavía, pero bueno, lo podemos leer desde acá.
Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaban cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Próximo. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Sí? Próximo. Acá está el secreto, o la mitad del secreto, ¿no? Tomó consigo Moisés los huesos. Ahí están. Igual de último usted dirá, no, pero me estás trampeando, porque vos me ibas a hablar de la momia, y hasta acá lo único que tenemos son huesos. Huesos es una cosa y momia es otra. Se puede venir con una bolsita de huesos y no es la momia, ¿o no? Bueno, pero vamos a ir todavía, permítame un ratito más. Acá tenemos otro detalle más. ¿Quién buscó los huesos de José y por qué? Miren. También tomó consigo, ¿y por qué dice tomó también? Porque uno entiende este versículo después de todo el laburo que había hecho Moisés, de haberse presentado ante el faraón, de haberle pedido permiso de que él deje salir al pueblo. La negativa de faraón trajo consigo las 10 plagas, y una plaga atrás de la otra, y Moisés se tenía que volver a presentar, ¿se acuerdan? Con todo eso, se acordó de ir a buscar los huesos de José. No es poca cosa, ¿eh? Consigo los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente nos visitará, o visitará, dice la versión Reina Valera, ¿no? Del 60, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Hasta ahí está bien, pero yo quiero que entendamos esto. José hace esta promesa por sus huesos antes de morir en Egipto. Él sabe que va a morir y dice, pide que un día Dios nos visitará y quiero que juramenten esto. No quiero quedar enterrado en Egipto, quiero que mis huesos reposen en la tierra prometida. Qué bárbaro, ¿no? Un juramento por los huesos de uno. Esto también significa, tiene otra parte muy importante. José pudo haber dicho, Señor, yo te serví tantos años, me banqué lo de la cárcel, me banqué lo de Potifar, me banqué que me vendieran mis hermanos. Señor, ¿cómo me vas a olvidar aquí en Egipto? ¿Por qué no volvés ahora? Y ya que está, me llevas a mí también, que estoy vivo todavía. La fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos conocemos esos versículos, ¿no? Sí. Hasta llegar al versículo 13. Podemos buscar, esto está fuera del programa, pero podemos buscar Hebreos 11:13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Si usted y yo organizáramos el desfile de los héroes de la fe, ¿a quién ponemos de abanderado? Al que Dios más le contesta que sí, porque es el que más fe tiene, ¿no? Bueno, Dios lo organizó distinto, vamos a ver quién tiene razón. ¿Qué dice el 11:13? Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Lo que repetimos recién. Abel, Enoc, Josué, Noé. Sí, no, todavía Josué no llegó. Enoc no. Sí, Enoc sí. Enoc sí. Si quieren leerlo completo, pero está. Está Abel, Enoc, está Abraham, está Sara, y ahí corta la lista. Vamos a tomar del 1 porque no me gustan las dudas. Vamos a tomar del 1. Para prometerle delante de Dios que está Enoc ahí en la lista. Pero vamos a ver. Perdón, podría no estar y me equivoqué yo. Porque de última la Biblia es infalible, ¿no, Roberto? ¿Eh? Sería lindo demostrar eso hoy. La Biblia es infalible, Roberto no. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Próximo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. 3. Por la fe habemos entendido haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso Dios llamó a lo que no era y lo hizo, ¿no? ¿Qué más? Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Y ahora debe venir Enoc, digo, ¿o no? Ah, ¿vio? Tenía razón el profe. Por la fe Enoc fue traspuesto. No murió.
Bueno, ahí dice que no, pero después dice que por la fe murieron todos estos. Sí. O sea que podríamos discutir, pero no hoy. Podríamos discutir o no, ¿no? Pero dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Próximo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, premiador de los que le buscan. De paso repasamos esto que nunca está de más y la dejamos hablar a la Biblia, ¿no? Próximo. Por la fe Noé, ahí está Noé, otro más, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. Pasamos al próximo, pues estamos dando ejemplo. Por la fe Abraham, va a venir Abraham y Sara, ¿no? Y ahí se va a cortar la lista y viene este versículo 13. Después continúa y ahí sí mete a Josué, mete a Moisés, a Gedeón, a Jefté, y una lista que termina diciendo, y no habría lugar para nombrarlos a todos, ¿no? Pero vamos al 13, porque hace un parate acá la Biblia, ¿no? ¿Y qué dice en el 13? Conforme a la fe murieron todos estos, y ahí podríamos discutir lo de no. Entonces, ¿se equivocó la Biblia o murió después? No, hay 1000 versiones de esto. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia ahí, ¿no? Y seguramente por eso les chocó que estuviera Enoc en esta lista, ¿ven? A mí me dicen Tuzán, yo leo también la leyenda de la mente, aunque no me lo dicen qué están pensando. Puede fallar, es lo único que sé de Tuzán. ¿Sí? Tú puedes, sí. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber... Y mucha gente lee de vuelta ahí porque dice, no puede decir sin haber recibido. Si estamos en el capítulo de la fe, ¿cómo termina todo? Todos recibieron. Pero eso no es fe, ¿entiendes? Este versículo nos choca, nos sigue chocando. Es algo que dice la Biblia y nos pega en todos lados, ¿no? Porque entendemos la fe distinta. Nosotros entendemos la fe como diciendo, proclamalo, reclamalo, reclamar a Juan no era eso, el otro tema. Claro, declararlo, proclamarlo y lo tenés. Pero eso se llama pensamiento mágico, no se llama fe. Fe es otra cosa. Fe es esto. ¿Qué es fe? Fe es confiar que cuando Dios contesta que no, o todavía no, todavía sigue siendo nuestro Dios y está en control de todo. Y esa fe es la que Dios más premia. Porque cuando nuestro hijo madura, cuando puede soportar un no nuestro o cuando a todo hay que decirle que sí. Cuando todo hay que decirle que sí, todavía está inmaduro. Pero cuando el hijo se banca un no de nuestra parte, aunque le duele, empieza a madurar. Y esta es la fe que muestra que prueba y aprueba a Dios más. Esta fe. Esta fe es la fe que Dios premia y que están en este capítulo como héroes de la fe. ¿No? Todos ellos. Pero todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¡Qué lección!, ¿no? ¿Cómo tenemos que empezar a aprender estos versículos? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Yo creo que en este versículo, más que todo, el apóstol Pablo está pensando en este José que muere en Egipto. Porque lo saluda, lo ve de lejos. ¿Entienden? La fe de José alcanza para decir, Dios nos visitará. Dios vendrá y nos sacará de acá, pero no ahora, no en mi vida. Dios no me lo tiene que contestar a mí. Yo no soy el centro del universo. Creo en la promesa de Dios, la van a obtener otras personas. Y yo de acá lo veo, lo saludo y confío en este Dios que siempre fue fiel y sigue siendo fiel a su palabra hasta el último día. Amén. Esa es fe. Esa es fe. Lástima que no se enseña sobre esta fe, pero esta es la fe que Dios aprueba, ¿no? Y justamente el pastor nombró un versículo que ahora les va a sonar distinto, porque él dijo en un momento de la reunión, esa nube de testigos. Tenemos una nube de testigos. Y justamente es el versículo en el que culmina el capítulo 11, porque es al inicio del 12. Y entonces yo me pregunto, en este contexto, ¿quién es esa nube de testigos? Porque a veces creemos que es una o la otra, puede ser cualquiera, pero fundamentalmente la Biblia está detrás de todos estos héroes. Quiere decir que aunque sea metafóricamente, estos héroes nos están mirando. Son nuestros testigos. Y otra vez lo mismo, por lo cual el apóstol Pablo escribe, canten himnos, salmos, himnos y cánticos espirituales. Porque vivieron mucho antes que nosotros, pero son la nube de testigos de que Dios fue fiel desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre Dios ha sido fiel. Amén. Y aunque esto no prueba literalmente que Abraham me esté mirando en este momento, o Josué o cualquiera de ellos, pues yo me imagino que estando en presencia de Dios, ¿para qué me van a estar mirando a mí? Pero de alguna forma tiene un sentido metafórico también, ¿no?
Todos estos héroes dejaron su impronta en la palabra de Dios, nos sirven como ejemplo, nos sirven como esa nube de testigos. Gente que confió en Dios. No, pero es una duda que todos hemos pasado por ahí y repito, no es que está absolutamente claro porque el apóstol no aclara qué en realidad pasó. Porque uno puede confrontar un detalle contra el otro. Lo que yo estoy seguro es que la Biblia no puede contradecirse. O sea, las contradicciones siempre están en nosotros, no en la Escritura. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos está enseñando acá? Que la fe no es que pido una cosa y la recibo. La recibo si está en la voluntad de Dios. Pero lo más importante es que se cumpla lo que Él dice, porque incluso aceptar el no de Dios significa, yo confío en que Dios es más sabio que yo. Me duele, ¿no? Ahora, no caigamos tampoco en el misticismo de creer que cuando a nuestro hijo le decimos que no, nuestro hijo nos va a decir, eres sabio, padre. Yo confío en que a la larga vas a tener razón. No, le va a doler y se va a mostrar confrontado. ¿Cómo nos confrontamos nosotros cuando Dios nos contesta que no? Yo no deseo que Dios nos conteste que no, porque eso nos pone tristes. Pero si Dios tiene un no para nosotros, o un todavía no, a la larga vamos a entender por qué tenía razón Él. Y eso es maravilloso, ¿no? Amén. Doy un solo ejemplo muy, muy chiquito bíblico, que es cuando Ezequías golpeaba la pared, ¿se acuerdan? Señor, te he servido, ¿cómo me voy a morir? Listo, ¿qué le dice a Isaías? Andá y extendele 15 años más. ¿Qué pasó en esos añitos de más de Ezequías? Porque hasta ahí se moría y había hecho un reinado excepcional. En ese alargamiento que Dios le permitió, le mostró los planos a los babilónicos, que en ese momento eran compinches los judíos, pero terminaron siendo enemigos, y sabían dónde estaban los tesoros del templo, por eso también los saquearon. Eso fue un error de Ezequías. Y en este tiempo de alargamiento, ¿saben qué pasó? Concibió al rey más malo de sus lomos, fue hijo de él. Un hijo de Ezequías fue Manasés. Manasés fue el rey más sanguinario de toda la historia bíblica y lo tuvo en este alargamiento que Dios le permitió. Entonces mi pregunta, y para que la piense, es: ¿le salió bien a Ezequías que le hayan concedido más vida? ¿O era mejor que se cumpliera la voluntad de Dios cuando Dios le dijo, prepara tus cosas porque te vas a morir? Bueno, atendió el ruego. O sea, tengamos cuidado con lo que pedimos. Siempre es bueno terminar con que sea tu voluntad y no la mía, porque así nos enseñó Jesús a orar. ¿Sí? En realidad os estoy distrayendo de la momia para extenderlo un poquito, pero vamos al final del asunto. Los últimos 5 versículos de Génesis. Génesis capítulo 50, vamos a los últimos 5 versículos. Y habitó José en Egipto, en la casa de su padre, y vivió José ahora es, no Josué. ¿Vivió José cuánto? 110 años. ¿Y quién había vivido también 110 años? Josué. Josué, los dos vivieron 110 años. Ahí está el primer paralelo, ¿no? Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. ¿Qué más? Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Este es otro Manasés, ¿eh? Seguimos. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué más? E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis... Bueno, hasta acá son todos huesos. Incluso José juró por sus huesos. Lo que viene ahora lo iba a sorprender al mismo Josué, al mismo José. José hizo jurar por sus huesos, pero nunca se imaginó el funeral que iba a tener en Egipto. La honra que Egipto le iba a dar a José. ¿Saben por qué? Si usted estudió algo de historia, sabe que no momificaron a todos los egipcios. Si bien hay momias en Egipto, que todavía, y algunas llevan 6.000, 7.000 años,
Faltaría alguien que pregunte, ¿vivas? No. Pero están conservadas, ¿no? 6.000, 7.000 años. Quiere decir que lo hacían bastante bien los egipcios. Ahora, no lo momificaban a cualquiera que moría. ¿A quiénes momificaron? A los faraones. Entonces José no era faraón y no esperaba momificarse. No esperaba que lo momificaran. Esperaba morir y hacer jurar por sus huesos. Pero miren lo que sigue acá. Y murió José a la edad de 110 años. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? La momia. La momia. ¿A quién embalsamaban? Al faraón. Y lo preparaban para momificarlo. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Quiere decir que Moisés no iba con una bolsita de huesos. Fueron con un ataúd. Con la momia. Quiere decir que la momia paseó con ellos durante 40 años en el desierto. O sea que iban todos. Y yo digo, ¿cómo no se olvidaron la momia en algún lugar? Con todo lo que pasaron en el desierto, 40 años de lucha, pelearon, los atacaron, los mordieron las serpientes, ¿se acuerdan? Con todo ese desparramo, nunca se olvidaron la momia en ningún lado. Yo perdí la llave de casa 3 veces ya en mi vida, ¿no? Y ellos no perdieron a la momia. No, porque vieron, lo acompañó la momia durante 40 años, no la acompañaron, llevaron ellos a la momia, cargaron con la momia 40 años y llegaron a la tierra prometida y ahí recién le dieron sepultura a la momia. Qué cosa, ¿no? Yo pensaba, ¿qué momias cargamos nosotros? Porque hay un paralelo, está el pueblo de Israel pasando por Egipto y está la iglesia caminando por este mundo, el pueblo espiritual de Dios. Ahora, este pueblo espiritual también lleva cargas parecidas a la momia y que no tenemos que renunciar a ellas, ¿no? Qué interesante esto, porque iba el pueblo de Israel con la momia, seguramente protestando un poco, porque al que le tocaba llevarlo, ¿viste? No es muy cómodo llevarla. Pero, ¿cuánto podríamos sobrevivir nosotros en un desierto? En ese desierto. De día hace más o menos 48, 50 grados, en pleno sol. Y de noche, si usted estudia la tipografía de ese lugar, increíblemente, porque es montañoso, desciende hasta 10 grados bajo cero. O sea, si usted no se muere de calor en el día, se va a morir de frío en la noche, porque tampoco va a soportar los 10 grados bajo cero. ¿Pero qué dice la Biblia? Que de día los guiaba una nube. Y la nube no solamente los guiaba, sino que obviamente los protegía de esos 50 grados y ese sol. Si no, no hubieran podido caminar nunca, hubieran muerto calcinados en pleno día, ¿no? Pero cuando llegaba la noche, ¿qué les llamaba la atención? Que había una columna de fuego. Esa columna de fuego les daba el calor suficiente para no morir de frío con 10 grados bajo cero. Quiere decir que Dios pensó hasta en eso. Y con todo eso, ellos cargaban esta momia y la llevaron a la tierra prometida. ¿Qué momias, entre comillas, porque no son momias literales, claro, va a cargar o carga la iglesia hoy? Se me ocurren solamente 3, pero no para completar el tema, no para agotarlo, solo para dejar una punta de lanza donde usted lo puede seguir investigando y seguramente por ahí, si Dios permite volver, porque bien decía Luis, si bien está más sensible por esto que le toca pasar, pero yo tampoco sé cuál va a ser mi último viaje. En todo caso le traiga la momia. Claro, la momia. Traemos la momia de Luis. O mi momia. Porque viste que a veces el que más amaga es el que termina enterrando todo. Pero más allá del chiste o no, estamos hablando en serio. Yo no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Es hermoso venir hasta acá las veces que vine. Yo no sé cuál va a ser mi último viaje. Por eso tengo que aprovechar cada viaje y cada palabra como si fuera la última, porque podría serlo. Podría serlo. ¿Qué cosa carga la iglesia como momias hoy?
y que la tenemos que llegar con mucha altura y con mucho agradecimiento a Dios, no quejándonos, ¿no? La primera cosa que creo que cargamos es con la palabra de Dios. ¿Por qué es una carga al mismo tiempo la palabra de Dios? Porque no la entendemos como quisiéramos. No entendemos todo lo que... De hecho, Pablo, que era un erudito, un doctor en la ley, varias veces utilizó la palabra misterio. Este misterio, les digo. ¿Por qué quiere decir eso? No es una película de misterio, ¿no? Misterio quiere decir, se los digo, pero no lo van a comprender con la mente. Yendo a la doctrina de la Trinidad, ¿no? Nuestro viejo amigo Tertuliano explicó todo lo que pudo, llegó a conclusiones todo lo que pudo, y resulta que la palabra Trinidad no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque los apóstoles no la explican. ¿Y por qué no la explican? Porque se dan cuenta que va a exceder nuestra mente. A mí cuando me toca dar teología en algún lugar o algún repaso o lo que sea, les explico la Trinidad y después les pregunto, ¿entendieron? Me dicen sí y yo les digo, qué suerte, después me lo explican, pero yo nunca lo entendí. Lo digo, no, pero estoy diciendo la verdad, lo digo pero no lo entienden, porque mi mente humana no puede captar la Trinidad de Dios. Y si cree que la capta, ahí estás en un problema, porque entonces estás reduciendo a Dios a tu intelecto y no se puede comprender a Dios. Entonces hay un montón de cosas que llevamos en la palabra de Dios que exceden nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Y sin embargo las llevamos cargadita en la mochila. Hay un viejo testimonio de una hermana que quedó viuda y de pronto dio un testimonio con el tiempo y decía, recién ahora estoy entendiendo los salmos. Los leí siempre. Pero ahora que pasé por la pérdida, un montón de esas palabras tienen un significado distinto en la vida. Y es así, vamos pasando por circunstancias en la vida y hay palabras que se nos van subrayando y uno dice, siempre estuve ahí, pero recién ahora lo entiendo. Eso es cargar con la palabra de Dios. Y cargala con toda alegría, cargala con todo entusiasmo, porque un día vas a buscar en esa mochila y vas a necesitar ese alimento, y aunque no lo comprendiste, aunque no lo digeriste en su momento, ahí está, porque es la bendita palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Una de las momias que tenemos que cargar con toda alegría es la palabra de Dios. La segunda, la hemos nombrado, es la tradición, en el buen sentido de la palabra, no como alguna iglesia que en un momento dijo la tradición está a la misma altura o por sobre la palabra, ¿no? ¿Y qué dijeron los reformadores? Una frase que creo que nos tiene que acompañar siempre y que tenemos que defender hasta hoy. No es la iglesia la que determina lo que enseña la Biblia, es la Biblia la que debe determinar lo que enseña la iglesia. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¿Eh? ¿Entiende eso hasta hoy, no? El apóstol Pablo llega a decir en Gálatas, y si aún yo mismo o un ángel del cielo bajara, imagínense, entra un ángel, estamos esperando gente por ahí, abre la puerta un ángel, todos, no sería una tontería, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Si aún un ángel del cielo o yo mismo bajara del cielo y predicara un evangelio diferente, el tal sea anatema, maldito. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Ténganme respeto, considérenme mientras les exponga la palabra de Dios. El día que me salga de la palabra de Dios, Roberto, correte al costado, dejad de hablar locuras y vamos a la palabra de Dios. No es importante Pablo, ni Roberto, ni a un ángel. Somos mensajeros mientras respetemos el mensaje. La palabra de Dios es el mensaje, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Amén. Y juntado a eso, canten salmos, himnos y cánticos espirituales. Respeten la tradición, sigan lo nuevo también. La iglesia sigue creciendo y seguramente otra gente con buena pluma va a seguir escribiendo y van a seguir haciendo cánticos nuevos y cánticos modernos, todo lo que quieran, pero no dejen, porque vieron que hoy el worship, el famoso worship, es una serie de 20 canciones que andan dando vuelta por todas las iglesias, siempre repitiendo esa bendita calecita de los 4 tonos, ¿no? Y andan dando vueltas, siempre lo mismo. ¿Y qué pasó con los himnos y los salmos? Los patearon de muchas iglesias. En muchas iglesias ya están guardados en los armarios los himnarios, no quieren saber nada. Y en otros están volviendo, y yo tengo fe que esté volviendo, porque Dios va a despertar su iglesia y van a volver a eso. ¿Amén? Entonces, la segunda momia sería también la tradición. Tenemos una gran nube de testigos. Tenemos una nube de testigos. No la despreciemos. Amén. Amén. Y la tercera momia
Y esta va a sonar más rara al principio, pero quédense tranquilos porque él mismo dice que murió y aquí que vive para siempre. Así que algo de momia sabe nuestro Señor, el alfa y el omega, principio y fin. Y aquí que estuve muerto y vivo para siempre, y tengo las llaves del Hades y de la muerte que le sacó a Satanás. Ahora está en posición de él, ¿no? Y ahora vamos a dejar hablar la Biblia, porque usted dirá, pues está loco, esta tercer momia, ¿de dónde la sacó, no? Pero vamos a ver qué cosas no se dio cuenta el pueblo de Israel, y con esto les prometo, estoy terminando. Igual como creo que estamos esperando para comer, este mensaje puede durar 1 minuto más o 2 horas y media más, de acuerdo si se atrasó mucho la comida. Me van haciendo señas, algo, porque yo para inventar de acá en adelante tengo, pero con esto termino. Primera Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los primeros versículos de ahí. Miren lo que tuvo Israel, aparte de la momia de José, y no se dio cuenta. Miren. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, ¿ven? Y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando? Del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Seguimos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Usted leyó esto alguna vez en el Pentateuco? Dice en Génesis, en Éxodo, en Levítico, que fueron bautizados en Moisés. No, ese dato no está ahí, ¿eh? Está en la revelación que Dios le da al apóstol Pablo. Pero eso es algo de lo que no se dieron cuenta, ¿no? Ellos pasaron por el mar y ya está. Pero resulta que fueron bautizados, ¿no? Identificados en Moisés. Eso es lo que significa la palabra ahí, ¿no? Próximo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Y dónde dice que era un alimento espiritual? Acá. Pero ellos, ¿qué recibían? El maná que caía del cielo. Y hasta se llegaron a quejar porque ya estaban hartos, cansados de comer maná todos los días. Pero lo que estaba cayendo era un alimento espiritual. Y ellos nunca lo supieron. Despreciaron ese alimento porque estaban aburridos de comer lo mismo, pero no se dieron cuenta que detrás de ese alimento, ¿quién estaba? Yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Quién era ese alimento espiritual? Cristo. Y ahora viene y con esto, miren, se va cerrando, ¿eh? Este es el final. Miren, porque no solamente lo seguía una momia, ¿eh? Miren quién más lo seguía. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Cristo. Pero ellos nunca se dieron cuenta. Ahora, ¿no les llamó la atención que aparte de la momia lo seguía una roca? Venimos caminando por el desierto, también lo de la momia más o menos nos da miedo, pero ya nos acostumbramos. Llevamos un par de meses, ¿no? Y alguien se miraría diciendo, che, esta roca no la vimos en otro lado. Que era uno de los 4 superhéroes, ¿no? ¿Cómo se llama? La Mole, que es de roca. ¿Cómo lo seguía la roca? Nadie se dio cuenta. O sea, alguien alguna vez que haya tenido sed habrá dicho, che, esta roca me parece... No. Pero quiero decir, ¿esta roca no la vimos en otro lado? ¿O estamos pasando por el mismo lugar? Tanto no se dieron cuenta quién era, que Moisés un día la golpeó 2 veces para que saliera agua, y por ese pecado no entró en la tierra prometida. No reconoció, y en vez de echarle tanto la culpa a Moisés y al pueblo de Israel, ¿nunca pensamos que nos puede pasar lo mismo? Porque creo que este mensaje es el final, o sea, con este es el cierre, ¿no? Avise cuando está la comida, ¿no? De acá puedo estirar, pero este sería el cierre, ¿no? Lo seguía una roca, y la roca era Cristo. ¿Nos damos cuenta que esa roca nos sigue? ¿Nos damos cuenta que Cristo está entre nosotros y que nos habla y que nos ama y que nos cuida? ¿O a veces no distinguimos la voz de Cristo en la voz del predicador que le toca, ¿no? Porque a veces uno tiene, ustedes creo que tienen 3 o 4, están los pastores y más o menos 3 o 4 personas que permanentemente, yo porque lo sigo, ¿no?
No soy la roca, pero lo sigo. Lo sigo molestando. Es distinto a la roca, ¿no? Pero, y a ver, diga la verdad, vamos a sincerarnos un poco. ¿No le da la impresión de que, va por acá, seguro que va a nombrar esto, porque yo ya lo conozco a este que habla? Entonces seguramente va a sacar tal ejemplo porque siempre él lo saca, ¿no? Y vemos la parte humana, y a lo mejor decimos, uy, qué aburrido, le toca predicar a Roberto otra vez, qué tipo, ¿no? Podría venir dentro de 6 meses, no tan seguido, ¿no? Otra vez este coro, y es porque le gusta al pastor, siempre lo elige él porque le gusta a él, entonces ese coro siempre tiene que estar. Esa es una idea, vamos a empezar a adoptar. Ahí está. Vamos a seguir el mismo ciclo. Ahí está, ¿ves? Pero más allá de... Igual no lo vamos a esquivar esa crítica, no se puede. No se puede. Pero quiero decir, a veces naturalizamos tanto el culto, lo hacemos tan humano, nos conocemos tanto entre todos, que uno va a pensar, pero Dios no me puede hablar por esto. Dios no me puede hablar por este coro. Dios no me puede hablar por este que predica. Dios no me puede hablar por este pasaje. ¿Quién me va a decir este pasaje que yo ya no sepa? Cuidado con profesionalizarnos. Porque Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Y Él está con nosotros. Amén. Y en un momento nos toca, y me da risa porque esto hasta es profesional de un predicador. Uno a veces habla 1 hora, y Roberto es de hablar larguísimo, pero a veces uno habla 1 hora y resulta que el Espíritu pasa 1 segundo. Y lo ves en la cara de todos y ves la ola que hace. Y nos saluda. Y hasta te dice, viste que te mataste 1 hora hablando y yo paso 5 segundos y ya cambió todo. Ese es Dios. Amén. Ese es Dios. Y mientras estamos en la casa de Él, qué lindo es tomar conciencia y creer en que Él está en medio nuestro. Amén. La roca nos sigue y está con nosotros desde el primer día que llegamos a la iglesia, que a lo mejor no entendíamos nada todavía, y está ahora cuando ya no vemos la hora de que terminemos, que nos vamos a comer, etcétera, etcétera. Somos humanos y lo comprendemos todos. Pero así todo, creo que estamos sentados porque todos necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos toque. La roca lo seguía y la roca era Cristo. Qué maravilloso que Cristo siempre estuvo con nosotros. Gracias, Iglesia, un honor poder visitarles y compartir esto de parte de Dios. Amén.